La tarde había comenzado como cualquier otra en la modesta casa de los Hernández, pero el silencio se rompió abruptamente con el llanto desesperado de una niña de cabello dorado que corría por el pasillo con las manos temblorosas. Sofía, de apenas 8 años, se aferraba a su pecho como si intentara proteger algo que ya no estaba allí. «Por favor, mamá, devuélveme mi muñeca», gritó entre sollozos, dirigiéndose a la mujer rubia que permanecía de pie en la sala, observándola con una frialdad que helaba la sangre. Pero aquella mujer no era su madre verdadera, sino Elena Vázquez, la nueva esposa de su padre, quien había llegado a sus vidas apenas 2 años atrás, prometiendo amor y armonía familiar. La muñeca en cuestión no era un juguete ordinario. Se trataba de una pequeña figura de porcelana vestida con un delicado vestido azul, con cabello castaño recogido en trenzas y ojos que parecían contener toda la ternura del mundo. Era el último regalo que había recibido de su madre biológica, Carmen, antes de que una enfermedad se la llevara cuando Sofía tenía apenas 5 años. Desde entonces, esa muñeca había sido su compañera constante, su consuelo en las noches difíciles y el único vínculo tangible que la conectaba con los recuerdos más preciados de su infancia. Elena sostenía el juguete con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si fuera un trofeo conquistado en una batalla silenciosa pero feroz. «Sofía, cariño», dijo con una voz melosa que no conseguía ocultar la dureza de sus intenciones. «Ya eres muy mayor para estos juegos infantiles. Es hora de que te desprendas de estas memorias del pasado». La palabra memorias sonó como una puñalada en el corazón de la pequeña. No eran simples recuerdos lo que Elena intentaba arrebatarle, sino la esencia misma de su identidad, el último hilo que la unía a la mujer que le había dado la vida y que había partido demasiado pronto. «No es solo una muñeca», protestó Sofía, con una valentía que sorprendió incluso a ella misma. «Es de mamá Carmen. Me la regaló antes de irse al cielo». El rostro de Elena se endureció ante la mención de la primera esposa. Durante los 2 años que llevaba casada con Roberto Hernández, había luchado constantemente contra la sombra de Carmen, una mujer que, según todos los que la conocieron, había sido bondadosa, generosa y profundamente amorosa. Elena había intentado por todos los medios borrar cualquier rastro de la difunta esposa, pero esa muñeca representaba su mayor obstáculo. Roberto observaba la escena desde el umbral de la puerta, con el corazón dividido entre el amor por su hija y la confusión que Elena había sembrado en su mente durante tanto tiempo. Era un hombre de complexión media, con el cabello rubio comenzando a encanecer en las sienes y ojos azules que reflejaban una bondad natural, aunque últimamente parecían cargados de culpa y dudas. Elena intervino finalmente con voz vacilante. «Tal vez podríamos...» «Roberto, querido», lo interrumpió ella con una sonrisa calculada. «Hemos hablado de esto. La niña necesita superar el pasado para poder avanzar. Estas dependencias emocionales no son saludables para su desarrollo». Elena había perfeccionado el arte de la manipulación psicológica. Sabía exactamente qué palabras usar para hacer que Roberto dudara de sus propios instintos paternales. Durante meses había plantado semillas de incertidumbre en su mente, sugiriendo que su excesiva permisividad estaba perjudicando a Sofía, que la niña necesitaba disciplina y estructura, no sentimentalismo. «Papá, por favor», suplicó Sofía corriendo hacia él y abrazando sus piernas con desesperación. «No dejes que se lleve a Esperanza». Esperanza. Ese era el nombre que Carmen había puesto a la muñeca y que Sofía había conservado como un tesoro sagrado. Cada noche, antes de dormir, la niña le contaba a Esperanza sus sueños y temores, igual que solía hacer con su madre biológica. En sus conversaciones susurradas, Sofía encontraba el consuelo que Elena jamás había sabido brindarle. Elena sintió una punzada de irritación al escuchar el nombre de la muñeca. Era como si Carmen siguiera presente en la casa, riéndose de sus esfuerzos por construir una nueva familia. «Sofía, basta de dramatismo», dijo con firmeza, apartando la muñeca aún más de la niña. «Te la devolveré cuando demuestres que puedes comportarte como una niña grande». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Sofía entre lágrimas.
dispuesta a cualquier cosa con tal de recuperar a Esperanza. Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Elena. Había estado esperando esta pregunta. Primero, dejarás de hablar de Carmen. Ya no es parte de esta familia. Segundo, me llamarás mamá y actuarás como una hija agradecida. Y tercero, demostrarás que puedes vivir sin depender de objetos del pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se movió incómodo, sintiendo que algo estaba terriblemente mal en la situación, pero incapaz de articular sus objeciones. Sofía, por su parte, miró fijamente a Elena con una determinación que sorprendió a ambos adultos. «Carmen siempre será mi mamá», declaró con una voz pequeña pero firme. «Y tú nunca podrás reemplazarla». La bofetada resonó en toda la casa como un trueno. Elena había perdido la compostura por un momento, mostrando su verdadero rostro. Roberto se quedó paralizado, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Sofía, con la mejilla enrojecida, no lloró. En lugar de eso, miró a Elena con una mezcla de dolor y desafío que heló la sangre de la mujer. «Perdón», murmuró Elena, recuperando rápidamente su máscara de dulzura. «No debería haber... Sofía me provocó mucho». Pero el daño ya estaba hecho. Roberto había visto la verdadera naturaleza de su esposa, aunque aún no estaba preparado para aceptarla completamente. Y Sofía había comprendido, con la sabiduría prematura que da el sufrimiento, que estaba completamente sola en esa batalla. Esa noche, mientras Elena escondía la muñeca en un lugar secreto de la casa, Sofía yacía en su cama mirando el techo y susurrando una promesa que cambiaría el curso de toda la historia. «Te encontraré, Esperanza. Te lo juro por el recuerdo de mamá Carmen». Al día siguiente, el destino intervendría de la manera más inesperada, cuando un desconocido millonario cruzaría su camino y alteraría para siempre el equilibrio de fuerzas en la familia Hernández. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si el propio cielo reflejara el estado de ánimo que reinaba en la casa de los Hernández. Sofía se había despertado antes del alba, con los ojos hinchados por las lágrimas y el corazón apretado por la angustia. Durante toda la noche había estado planeando cómo recuperar a Esperanza, pero cada plan parecía imposible de ejecutar. Elena se movía por la casa con una sonrisa victoriosa, apenas disimulada. Había logrado lo que llevaba meses intentando, separar a Sofía de su último vínculo con Carmen. Preparaba el desayuno canturreando una melodía que sonaba obscenamente alegre en contraste con el ambiente tenso que se respiraba. «Buenos días, familia», dijo con falsa jovialidad cuando Roberto y Sofía se sentaron a la mesa. «¿Verdad que es hermoso despertar en una casa en armonía?» Roberto murmuró algo ininteligible mientras revolvía su café, evitando mirar a su hija. La culpa lo consumía, pero Elena había sido muy hábil plantando dudas en su mente durante las últimas semanas. «Tal vez sea mejor así», se repetía a sí mismo, aunque algo en su interior le gritaba que estaba traicionando a su propia hija. Sofía, por su parte, apenas tocó su desayuno. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, parecían apagados, pero detrás de esa aparente derrota se gestaba una determinación férrea que Elena no había sabido reconocer. «Papá», dijo Sofía de repente, rompiendo el silencio incómodo. «¿Puedo ir al parque después del colegio?» Elena respondió antes de que Roberto pudiera abrir la boca. «Por supuesto, cariño, pero irás conmigo. No es seguro que una niña ande sola por ahí». La última cosa que Elena quería era que Sofía tuviera tiempo a solas para buscar la muñeca, o, peor aún, para hablar con alguien sobre lo que había ocurrido en casa. Había decidido mantener a la niña bajo vigilancia constante hasta que se resignara a la pérdida de Esperanza. El día en el colegio transcurrió como una nebulosa para Sofía. Sus amigos notaron su estado de ánimo sombrío, pero ella no podía explicarles lo que realmente sucedía en casa. ¿Cómo podía contarles que su madrastra le había quitado el único recuerdo que tenía de su madre verdadera? ¿Cómo podía admitir que su propio padre no la había defendido? Cuando llegó la hora de salida, Elena estaba esperándola en la puerta del colegio, luciendo el abrigo de marca que había comprado con la tarjeta de crédito de Roberto
y una sonrisa que no conseguía ocultar su triunfo interno. «¿Cómo estuvo tu día, pequeña?», preguntó con falsa dulzura mientras caminaban hacia el parque cercano. Sofía no respondió. Había aprendido que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra por la mujer que se hacía llamar su nueva madre. El parque central del barrio era un oasis de verdor en medio de la zona residencial de clase media donde vivían. Tenía columpios oxidados que crujían con el viento, un tobogán que había conocido mejores épocas, y bancos de madera donde las madres se sentaban a vigilar a sus hijos mientras intercambiaban chismes del vecindario. Elena se instaló en uno de esos bancos, fingiendo leer una revista mientras mantenía a Sofía bajo su vigilancia. La niña se dirigió mecánicamente hacia los columpios, pero su corazón no estaba en el juego. Se balanceaba lentamente, con la mirada perdida en el horizonte, cuando de repente escuchó una voz profunda y gentil a sus espaldas. «Disculpa, pequeña, ¿te encuentras bien?». Sofía se giró sorprendida y se encontró con un hombre alto y elegante, vestido con un traje de corte impecable que contrastaba notablemente con el ambiente casual del parque. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, ojos de un azul intenso que transmitían bondad, y una presencia que irradiaba autoridad y riqueza sin ser ostentosa. «Yo estoy bien», mintió Sofía, limpiándose rápidamente una lágrima que había rodado por su mejilla sin que se diera cuenta. El hombre se acercó lentamente, con movimientos que denotaban respeto por el espacio personal de la niña. «Me llamo Alejandro Mendoza», se presentó con una sonrisa cálida. «Y puedo ver que no estás bien en absoluto». Elena había notado la interacción desde su banco y se acercó rápidamente con todos sus instintos de protección territorial activados. No reconocía a aquel hombre, pero su ropa cara y su porte distinguido la pusieron inmediatamente en alerta. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó con una sonrisa forzada, colocándose protectoramente detrás de Sofía. Alejandro estudió a Elena con una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Durante sus 62 años de vida, había aprendido a leer a las personas con una precisión casi quirúrgica, una habilidad que había sido fundamental para construir su imperio empresarial. «Simplemente me preocupé por la niña», respondió cortésmente. Parecía triste, y no pude evitar preguntarle si se encontraba bien. «Es muy amable de su parte», replicó Elena con una dulzura que no llegaba a sus ojos. «Pero Sofía está perfectamente. Solo está atravesando una pequeña rabieta infantil». Alejandro miró a Sofía y vio algo que Elena había pasado por alto: la expresión de dolor genuino en los ojos de la niña, el tipo de sufrimiento que no surge de caprichos pasajeros, sino de heridas profundas del alma. «¿Rabieta?», preguntó con suavidad, dirigiéndose directamente a Sofía. «Es eso lo que es». «Pequeña». Sofía alzó la mirada y se encontró con los ojos más bondadosos que había visto desde la partida de su madre biológica. Había algo en la presencia de aquel desconocido que la hacía sentir segura, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que podría entenderla. «No es una rabieta», susurró con una voz tan baja que Alejandro tuvo que inclinarse para escucharla. «¿Sabes que me quitaron algo muy importante?» Elena sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos. «Sofía, no molestes al señor con tus cosas. Vámonos a casa». Pero Alejandro alzó una mano con gentileza, indicando que no tenía prisa. «¿Te quitaron algo importante?», repitió ignorando completamente a Elena. «¿Quieres contarme qué era?». «Mi muñeca», respondió Sofía, y por primera vez en días sintió que alguien realmente la escuchaba. «Era de mi mamá Carmen, la que se fue al cielo. Se llamaba Esperanza y era lo único que me quedaba de ella». El corazón de Alejandro se contrajo. Él sabía lo que significaba perder a alguien querido a una edad temprana. Había perdido a su propia madre cuando tenía 10 años, y recordaba vívidamente la desesperación de aferrarse a cualquier objeto que conservara su recuerdo. Elena intentó intervenir nuevamente. «Sofía, ya hemos hablado de esto. La muñeca está guardada en un lugar seguro. Te la devolveré cuando aprendas a comportarte». «¿Guardada?», preguntó Alejandro, y había algo en su tono que hizo que Elena se sintiera incómoda.
¿Por qué guardar algo tan significativo para la niña? Porque necesita aprender a desprenderse del pasado, respondió Elena con firmeza. Pero por primera vez desde que se había casado con Roberto, alguien la estaba cuestionando abiertamente. Estas dependencias emocionales no son saludables. Alejandro estudió a Elena durante un largo momento, y ella se sintió como si estuviera siendo sometida a un interrogatorio silencioso. Había algo en la mirada de aquel hombre que la hacía sentir expuesta, como si pudiera ver a través de todas sus máscaras y manipulaciones. ¿Dependencias emocionales?, repitió lentamente. ¿No cree usted que los recuerdos de una madre fallecida son más bien un tesoro que debe protegerse? Usted no entiende la situación, replicó Elena, sintiendo que perdía terreno en la conversación. Yo soy la madre de Sofía ahora, y sé lo que es mejor para ella. ¿Su madre?, preguntó Alejandro, mirando nuevamente a Sofía, quien negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Su madrastra, aclaró la niña con una voz que contenía años de dolor reprimido. O papá se casó con ella después de que mamá Carmen se fuera al cielo. Elena sintió una furia sorda creciendo en su pecho. Esta conversación había ido demasiado lejos, y aquel desconocido estaba interfiriendo en asuntos que no le concernían. «Señor Mendoza, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que parecía más una mueca. «Agradezco su preocupación, pero estos son asuntos familiares privados». «Por supuesto», asintió Alejandro, pero luego se dirigió directamente a Sofía. «Pequeña, quiero que sepas algo muy importante. Nunca está mal extrañar a las personas que amamos, y los objetos que nos conectan con ellos son verdaderos tesoros que deben cuidarse, no esconderse». Elena tomó bruscamente la mano de Sofía. «Vámonos, se está haciendo tarde». Pero Alejandro no había terminado. Sacó una elegante tarjeta de presentación de su billetera y se la entregó a Sofía. «Si alguna vez necesitas ayuda para encontrar algo muy importante que has perdido, no dudes en llamarme». Elena intentó interceptar la tarjeta, pero Sofía fue más rápida y la escondió en el bolsillo de su abrigo. Por primera vez en días, una pequeña chispa de esperanza se encendió en sus ojos. «Gracias, señor Alejandro», murmuró mientras Elena la arrastraba hacia la salida del parque. Alejandro las observó alejarse con el ceño fruncido. Había algo profundamente perturbador en la dinámica que había presenciado. La actitud controladora de la madrastra, la desesperación silenciosa de la niña y, sobre todo, la manera en que Elena había reaccionado ante su simple muestra de empatía. Esa noche, mientras cenaba solo en su mansión de las afueras de la ciudad, Alejandro no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella niña de ojos tristes. Su fortuna, construida a lo largo de décadas de trabajo en el sector inmobiliario, le había dado muchas cosas, pero nunca había podido darle la familia que había perdido prematuramente. Tal vez el destino le estaba dando una oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitaba tanto como él necesitaba un propósito más profundo en su vida. Mientras tanto, en casa de los Hernández, Elena no podía conciliar el sueño. Algo en la presencia de aquel hombre le había resultado amenazador, como si pudiera ver a través de todas sus cuidadosas manipulaciones. Y lo más inquietante de todo era la manera en que Sofía había respondido a él, con una confianza y una esperanza que Elena había trabajado meses para destruir. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente de tensión creciente en la casa de los Hernández. Elena había intensificado su vigilancia sobre Sofía, temiendo que la niña intentara contactar al misterioso millonario que había aparecido en el parque. Cada movimiento de la pequeña era monitoreado, cada conversación telefónica supervisada, y cualquier momento de soledad le era negado. Roberto notaba el ambiente opresivo, pero Elena había perfeccionado su habilidad para presentar todo como medidas necesarias para el bienestar de Sofía. «La niña está pasando por una fase difícil», le explicaba a su marido. «Necesita estructura y límites claros para superar esta obsesión poco saludable con el pasado». Sin embargo, lo que Elena no sabía era que Sofía había memorizado el número de teléfono de la tarjeta de Alejandro antes de que ella se la confiscara durante una revisión rutinaria de sus pertenencias.
La niña había desarrollado una paciencia y una astucia que sorprendían incluso a ella misma, esperando el momento perfecto para actuar. Ese momento llegó el martes por la tarde, cuando Elena tuvo que salir de emergencia para atender a su madre enferma en el otro extremo de la ciudad. Roberto estaba en el trabajo, y por primera vez en días, Sofía se encontró sola en casa. Con las manos temblorosas por los nervios, marcó el número que había grabado en su memoria. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar de Alejandro respondiera: «Alejandro Mendoza al habla, señor Alejandro», susurró Sofía, mirando nerviosamente hacia la puerta de entrada. «Soy Sofía, la niña del parque. Sofía». La voz de Alejandro se suavizó inmediatamente. «Me da mucho gusto escucharte. ¿Cómo estás, pequeña?» «Necesito su ayuda», dijo la niña, luchando por mantener la compostura. «Escondió mi muñeca en algún lugar de la casa y no puedo encontrarla. He buscado por todas partes». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y por un momento Sofía temió que Alejandro hubiera decidido no involucrarse. Pero entonces escuchó su voz, firme y decidida. «¿Dónde estás ahora? ¿Estás sola?» «Estoy en casa. Y sí, estoy sola. Pero ella va a regresar pronto. Escúchame cuidadosamente, Sofía. Voy a ir a ayudarte a buscar tu muñeca. Pero necesito que me digas la dirección exacta de tu casa». Sofía le proporcionó la información, y Alejandro prometió estar allí en menos de 20 minutos. Durante esos 20 minutos más largos de su vida, la niña no pudo quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, imaginando todos los lugares donde Elena podría haber escondido a Esperanza. Cuando sonó el timbre, Sofía corrió a abrir la puerta. Alejandro estaba allí vestido de manera más casual que la primera vez, pero su presencia seguía irradiando esa calma y autoridad que la había tranquilizado en el parque. «Muy bien, pequeña detective», dijo con una sonrisa alentadora. «Vamos a encontrar a Esperanza». Comenzaron su búsqueda de manera sistemática. Alejandro había desarrollado una metodología lógica durante sus años como empresario: dividir el problema en partes manejables y abordar cada una con paciencia y atención al detalle. «Cuéntame más sobre tu madrastra», pidió, mientras revisaban el armario del pasillo. «¿Dónde suele guardar las cosas que considera importantes?» «Tiene una caja fuerte en su habitación», respondió Sofía. «Pero también esconde cosas en lugares donde cree que papá y yo nunca miraríamos». «¿Cómo cuáles?» «Una vez la vi guardar papeles en una bolsa dentro de la aspiradora. Otra vez escondió joyas en una lata vacía de café». Alejandro asintió, impresionado por la capacidad de observación de la niña. «Eres muy inteligente, Sofía. Tu mamá Carmen estaría muy orgullosa de ti». La mención de Carmen hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas, pero también la llenó de determinación renovada. Siguieron buscando meticulosamente, revisando cada rincón posible. Fue en el cuarto de lavado donde Alejandro tuvo una corazonada. Había notado que una de las cajas de detergente parecía estar colocada de manera diferente a las demás, como si hubiera sido movida recientemente. «Sofía, ¿puedes traerme una silla?», pidió, señalando hacia el estante superior. «Con cuidado». Alejandro bajó la caja de detergente y la agitó suavemente. No sonaba como si contuviera polvo de lavar. Con los dedos temblorosos de emoción, Sofía abrió la caja. Allí estaba Esperanza, envuelta en una bolsa plástica como si fuera basura común. La muñeca parecía más pequeña y frágil de lo que Sofía recordaba, pero sus ojos de porcelana seguían siendo tan expresivos como siempre. «¡Esperanza!», gritó Sofía, sacando cuidadosamente a su muñeca de la bolsa y abrazándola contra su pecho. «Te extrañé tanto». Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta al presenciar el reencuentro. Había algo profundamente conmovedor en ver cómo la niña recuperaba una parte tan importante de su identidad. Pero mientras Sofía examinaba su muñeca para asegurarse de que estuviera bien, Alejandro notó algo extraño. El vestido azul de Esperanza tenía una pequeña abertura en la costura del costado, como si alguien hubiera intentado abrirla y luego la hubiera cosido nuevamente de manera descuidada. «Sofía,
dijo con curiosidad. ¿El vestido de Esperanza siempre tuvo esa costura en el costado? La niña examinó su muñeca más de cerca. No, esa costura no estaba ahí antes. Mamá Carmen era muy buena cosiendo. Ella nunca habría dejado una costura así. Alejandro sintió que había algo más en esa historia. ¿Te importaría si revisamos qué hay dentro de esa costura? Con mucho cuidado, comenzaron a abrir la costura que había sido claramente alterada. Dentro del pequeño espacio en el vestido, encontraron algo que cambiaría completamente el curso de los eventos, un pequeño sobresellado amarillento por el tiempo. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía con los ojos muy abiertos. Alejandro abrió cuidadosamente el sobre y encontró una carta escrita a mano en la elegante caligrafía de Carmen. Al leer las primeras líneas, su expresión se volvió grave. «Mi querida Sofía», leyó en voz alta. «Si estás leyendo esta carta, significa que algo me ha pasado y que Esperanza ha llegado a tus manos como era mi intención. Hay cosas muy importantes que necesitas saber sobre nuestra familia, secretos que he guardado para protegerte, pero que algún día tendrás derecho a conocer». Sofía escuchaba con fascinación y temor. Su madre había previsto que algo podría pasarle y había escondido una carta secreta en la muñeca. La carta continuaba. «En el Banco Central, en la caja de seguridad número 347, he guardado documentos y fotos que cuentan la verdadera historia de nuestra familia. También he dejado allí algo que te pertenece por derecho, una herencia de tu abuela materna, que incluye propiedades y una suma considerable de dinero que debe ser tuya cuando cumplas 18 años». Alejandro y Sofía se miraron con asombro. Carmen no solo había sido una madre amorosa, sino una mujer previsora que había protegido el futuro de su hija. «Pero lo más importante, mi amor», continuaba la carta, «es que sepas que si alguien intenta separarte de esta muñeca o hacerte olvidar nuestra historia, no es porque te ame, sino porque sabe que Esperanza guarda estos secretos. Confía en tu corazón, confía en las personas bondadosas que el destino ponga en tu camino, y nunca permitas que nadie borre la memoria de nuestro amor». La carta estaba firmada con todo el amor de Carmen e incluía la llave de la caja de seguridad del banco, además de una foto pequeña donde aparecían Carmen y Sofía sonriendo juntas. «Ahora entiendo», murmuró Alejandro, «por qué Elena estaba tan desesperada por quitarte esta muñeca. Ella sabía que había algo escondido aquí». «¿Pero cómo podía saberlo?», preguntó Sofía, confundida. En ese momento, escucharon el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. Elena había regresado antes de lo esperado. «Rápido», susurró Alejandro. «Guarda la carta y la llave en tu bolsillo. Yo me haré cargo de esto». Sofía obedeció, pero mantuvo a Esperanza firmemente abrazada contra su pecho. No importaba lo que pasara, no volvería a separarse de su muñeca. Elena entró en la casa llamando a Sofía, pero se detuvo en seco al ver al millonario parado en su sala junto a la niña que sostenía la muñeca prohibida. «¿Qué significa esto?», gritó Elena, con una furia que ya no intentaba disimular. «¿Cómo se atreve a entrar en mi casa sin permiso?». Alejandro mantuvo la calma, pero su voz adquirió un tono de autoridad que hizo que Elena retrocediera instintivamente. «Sofía me pidió ayuda para encontrar algo que le pertenece por derecho, y lo encontramos». «Esa muñeca no le pertenece», replicó Elena, avanzando hacia Sofía con intención de arrebatarle nuevamente a Esperanza. «Soy su madre legal y decido qué es mejor para ella». «No eres mi madre», declaró Sofía con una valentía que sorprendió a todos en la habitación. «Mi madre era Carmen, y ella me dejó esta muñeca porque sabía que algún día la necesitaría». Elena se quedó paralizada por un momento. Había algo diferente en la actitud de Sofía, una seguridad que no había mostrado antes, y la presencia de Alejandro cambiaba completamente la dinámica de poder en la casa. «Señora», dijo Alejandro con una cortesía fría, «creo que hay muchas cosas que necesitamos aclarar, y sugiero que esperemos a que llegue el padre de Sofía para tener una conversación completa». Elena sintió que el mundo se le venía encima.
Todo su cuidadoso plan para borrar la memoria de Carmen y establecer su autoridad absoluta sobre Sofía estaba colapsando ante sus ojos. Y lo peor de todo era que no tenía idea de qué más podría haber descubierto aquel hombre entrometido. «No tiene derecho a estar aquí», balbuceó. Pero su voz había perdido toda la autoridad que normalmente ejercía. «Roberto va a saber de esto». «Por supuesto que va a saber», asintió Alejandro. «Creo que es hora de que Roberto sepa muchas cosas». Sofía abrazaba a Esperanza y sentía como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. No solo había recuperado su muñeca, sino que había descubierto que su madre Carmen había sido mucho más sabia y previsora de lo que había imaginado. Y por primera vez desde la partida de Carmen, no se sentía completamente sola en el mundo. Elena los observaba con una mezcla de odio y terror, sabiendo que su reino de manipulación y control estaba llegando a su fin, pero aún sin imaginar cuántos secretos más estaban a punto de salir a la luz. La tensión en la sala era palpable cuando Roberto llegó a casa 2 horas después de encontrar a Elena, Alejandro y Sofía en una especie de tregua silenciosa. Elena había intentado múltiples veces recuperar el control de la situación, pero la presencia imponente de Alejandro y la nueva determinación de Sofía habían creado un equilibrio de fuerzas que no podía romper. Roberto entró por la puerta con su usual expresión de cansancio después del trabajo, pero inmediatamente notó que algo extraordinario estaba ocurriendo. Su hija sostenía firmemente la muñeca que Elena había confiscado. Había un desconocido elegante en su sala, y su esposa parecía al borde de un colapso nervioso. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó dirigiendo su mirada confundida de una persona a otra. Elena se abalanzó hacia él inmediatamente, intentando recuperar su papel de víctima. «Roberto, este hombre entró a nuestra casa sin permiso y ha estado llenando la cabeza de Sofía con ideas terribles. Ha alterado a la niña y ahora se niega a entregar esa muñeca». Alejandro se puso de pie lentamente, extendiendo su mano hacia Roberto con una compostura que irradiaba respeto, pero también autoridad. «Señor Hernández, mi nombre es Alejandro Mendoza. Su hija me contactó porque necesitaba ayuda para recuperar algo que le pertenece por derecho propio». Roberto estrechó la mano del desconocido, sintiéndose inmediatamente impresionado por su presencia. Había algo en aquel hombre que inspiraba confianza instintiva. «Papá», intervino Sofía con una voz más clara y firme de lo que Roberto había escuchado en meses, «tengo algo muy importante que mostrarte». Elena intentó interrumpir. «Roberto, no dejes que te manipule. La niña está confundida y...» «Elena», dijo Roberto con una firmeza inusual. «Déjala hablar». Sofía se acercó a su padre y le mostró la carta que había encontrado escondida en el vestido de Esperanza. «Mamá Carmen me dejó esto. Sabía que algún día lo necesitaría». Con manos temblorosas, Roberto tomó la carta y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las palabras escritas por su difunta esposa, su expresión cambió dramáticamente. La sorpresa inicial se transformó en asombro, luego en comprensión, y finalmente en una furia fría que Elena nunca había visto en él. «Una herencia», murmuró Roberto, leyendo fragmentos en voz alta. «Propiedades, una suma considerable. Caja de seguridad». Alzó la mirada hacia Elena con una expresión que ella no supo interpretar. «¿Sabías algo de esto?». Elena retrocedió un paso, sintiendo que el piso se tambaleaba bajo sus pies. «Roberto, no sé de qué habla esa carta. Probablemente son fantasías de una mujer enferma». Pero Alejandro intervino en ese momento, sacando su teléfono móvil. «Señor Hernández, si me permite, creo que puedo ayudar a aclarar algunos puntos. Tengo contactos en el Banco Central y puedo verificar la existencia de esa caja de seguridad en este mismo momento». Roberto asintió, aún procesando la información de la carta. Alejandro hizo una llamada rápida, hablando con alguien a quien claramente conocía bien. Después de unos minutos de conversación, colgó y se dirigió al grupo. «La caja de seguridad existe», anunció, «y está registrada a nombre de Carmen Hernández, con Sofía Hernández como beneficiaria. Además, hay documentos relacionados con propiedades en el centro de la ciudad
y una cuenta bancaria considerable. Elena se desplomó en el sofá, comprendiendo que todo su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de desmoronarse. Pero había más secretos que aún no habían salido a la luz. «Hay algo más», continuó Alejandro, observando cuidadosamente las reacciones de Elena. «Mi contacto en el banco me informó que alguien ha estado intentando acceder a esa caja de seguridad durante los últimos 2 años. Alguien que se hacía pasar por la tutora legal de Sofía». Todos los ojos se volvieron hacia Elena, cuyo rostro había perdido todo el color. Roberto la miraba con una expresión de incredulidad creciente. «Elena», dijo lentamente, «¿intentaste acceder a la herencia de Sofía?» Yo solo quería protegerla», balbuceó Elena. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. «Pensé que si esa información salía a la luz, sería perjudicial para la niña. Demasiada responsabilidad para alguien tan joven». Sofía, que había permanecido silenciosa durante este intercambio, de repente habló con una claridad que sorprendió a todos. «Mentiste, sabías lo de la carta desde el principio, por eso querías quitarme a Esperanza». Elena se giró hacia la niña con desesperación. «Sofía, tú no entiendes la situación. Yo he cuidado de ti, te he dado un hogar». «No», la interrumpió Sofía, y había una nueva fuerza en su voz que nunca había mostrado antes. «Tú intentaste borrar a mi mamá Carmen para quedarte con su dinero». La acusación flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Roberto miró a Elena con una expresión que mezclaba la traición con la repugnancia. «¿Es eso cierto, Elena? ¿Te casaste conmigo para intentar apropiarte de la herencia de Sofía?» Elena se puso de pie bruscamente, sabiendo que había llegado el momento de luchar por su supervivencia. «Por supuesto que no. Te amo, Roberto. Me casé contigo porque quería formar una familia». Pero Alejandro había estado observando toda la escena con la mirada analítica que había perfeccionado durante décadas de negociaciones empresariales. «Señor Hernández», dijo calmadamente, «¿puedo preguntarle cuándo exactamente conoció a Elena?» Roberto pensó por un momento. Fue aproximadamente 6 meses después de que Carmen se fuera. Elena trabajaba en el hospital donde Carmen estuvo internada. Un silencio helado se instaló en la habitación. Alejandro asintió lentamente, y cuando le propuso matrimonio, «1 año después de conocernos», respondió Roberto, comenzando a comprender hacia dónde se dirigía la conversación. «Elena», dijo Alejandro directamente, «¿es verdad que trabajaba en el hospital donde Carmen estuvo internada antes de su partida?» Elena se retorció las manos, sabiendo que cualquier respuesta que diera la incriminaría más. «Sí, pero eso no significa...» «Significa», la interrumpió Sofía con una intuición que sorprendió a todos, «que conociste a mamá Carmen antes de que se fuera, y que sabías de la herencia desde entonces». Elena se quedó paralizada. La acusación de una niña de 8 años había dado en el blanco con una precisión devastadora. Roberto se acercó lentamente a Elena, y su voz tembló cuando habló. «Elena, ¿conociste a Carmen cuando estaba enferma? ¿Sabías de la herencia desde el principio?» Las defensas de Elena finalmente se desmoronaron. Con lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento, confesó la verdad que había estado escondiendo durante 2 años. «Sí», gritó, «la conocí en el hospital. Y sí, sabía de la herencia porque Carmen me lo contó cuando estaba delirando por los medicamentos». «Pero no es lo que piensas, Roberto. Al principio solo quería ayudar, pero después me di cuenta de que Sofía tendría más de lo que jamás necesitaría, y nosotros luchábamos económicamente cada mes». Roberto retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. «Te acercaste a mí específicamente porque sabías de la herencia». «No al principio», protestó Elena. «Pero cuando vi lo difícil que era tu situación económica, pensé que podíamos crear una familia real y usar ese dinero para darle a Sofía una vida mejor». «¿Una vida mejor?», preguntó Sofía con una madurez que rompía el corazón. «¿O una vida donde no recordara a mi verdadera mamá?». Elena se giró hacia la niña con una expresión salvaje. «Tu madre se fue, Sofía. Yo soy la que está aquí. Yo soy la que te ha cuidado». «No»,
replicó Sofía con una firmeza inquebrantable. Tú eres la que intentó borrar su recuerdo para robar su regalo. Alejandro, que había permanecido observando todo el drama, finalmente intervino con una voz que cortaba a través del caos emocional como una espada. Creo que es momento de llamar a las autoridades, dijo calmadamente. Intentar acceder fraudulentamente a la herencia de un menor es un delito grave. Elena palideció completamente. No pueden probar nada. En realidad, respondió Alejandro, mi contacto en el banco conserva registros detallados de todos los intentos de acceso no autorizados. Hay documentos, fechas e incluso grabaciones de seguridad. Roberto se desplomó en una silla, abrumado por la magnitud de la traición. Su esposa no solo había intentado robar la herencia de su hija, sino que había construido toda su relación sobre una mentira. Sofía se acercó a su padre y, con una sabiduría que superaba sus años, puso su pequeña mano en su hombro. «Papá, no es tu culpa. Ella nos engañó a los dos». Roberto abrazó a su hija, sintiéndose por primera vez en 2 años como si estuviera recuperando a la familia que pensó que había perdido para siempre. Los días que siguieron a la revelación de la verdad sobre Elena fueron una montaña rusa emocional para la familia Hernández. Elena había abandonado la casa esa misma noche, llevándose solo lo que había traído consigo 2 años atrás, y dejando atrás un vacío que, paradójicamente, se sentía más como liberación que como pérdida. Roberto había iniciado inmediatamente los procedimientos legales para anular el matrimonio, con la ayuda de los abogados que Alejandro había recomendado. Las pruebas de las intenciones fraudulentas de Elena eran abrumadoras. Registros bancarios, intentos documentados de acceso a la caja de seguridad y testimonios del personal del hospital que recordaban sus preguntas insistentes sobre la situación financiera de Carmen durante sus últimos días. Pero el proceso legal era solo una parte de la sanación que necesitaban padre e hija. Roberto luchaba contra una culpa profunda por haber permitido que Elena manipulara no solo sus emociones, sino también su papel como padre protector. «Sofía», le dijo una mañana mientras desayunaban solos por primera vez en 2 años, «nunca podré perdonarme por no haberte defendido cuando Elena te quitó la muñeca». Sofía, que había madurado años en pocos días, miró a su padre con una comprensión que lo conmovió hasta las lágrimas. «Papá, ella era muy buena mintiendo. Incluso yo a veces pensaba que tal vez tenía razón sobre olvidar a mamá Carmen, pero yo debería haber sabido mejor», insistió Roberto. «Soy tu padre. Mi trabajo es protegerte. No dejar que alguien borre los recuerdos de tu madre». En ese momento, Esperanza reposaba en el regazo de Sofía, restaurada a su lugar de honor. La muñeca parecía sonreír con sus ojos de porcelana, como si aprobara el curso que habían tomado los eventos. Alejandro había visitado la casa varias veces durante esa primera semana, no como un intruso, sino como el amigo que se había convertido para ambos. Su presencia había sido fundamental no solo para exponer la verdad sobre Elena, sino para ayudar a padre e hija a navegar las complejidades legales y emocionales de su nueva realidad. «Señor Alejandro», le preguntó Sofía durante una de sus visitas, «¿por qué nos ayudó? Ni siquiera nos conocía». Alejandro sonrió con esa calidez que había llamado la atención de Sofía desde el primer día. «Porque reconocí algo en ti que me recordó a mí mismo cuando era niño. El dolor de perder a alguien que amas y la desesperación de aferrarte a los recuerdos que te quedan». Era la primera vez que Alejandro compartía algo personal sobre su propia historia. «¿Usted también perdió a su mamá cuando era niño?», preguntó Sofía con empatía. «Así es», asintió Alejandro. «Tenía 10 años cuando se fue al cielo, y como tú, tenía algo especial que me conectaba con ella, un reloj de bolsillo que me había regalado. Cuando mi padre se volvió a casar, mi madrastra también intentó deshacerse de él, diciendo que era morboso aferrarme al pasado». Roberto escuchaba fascinado. «¿Y qué pasó?». «Tuve la suerte de tener un abuelo que me defendió», respondió Alejandro. Él entendía que los recuerdos de amor nunca deben ser borrados, sino celebrados. Por eso, cuando vi tu situación, Sofía, no pude quedarme de brazos cruzados. Esa tarde,
Alejandro acompañó a Roberto y Sofía al Banco Central para abrir oficialmente la caja de seguridad de Carmen. La pequeña llave que había estado escondida en el vestido de Esperanza durante tanto tiempo finalmente cumpliría su propósito. El empleado del banco, el señor Martínez, conocía a Alejandro desde hacía años debido a sus múltiples negocios. Cuando presentaron la documentación y la llave, el hombre sonrió cálidamente. «Señorita Sofía», dijo mientras los guiaba hacia la cámara acorazada. «Su madre vino aquí personalmente para establecer esta caja de seguridad. Me pidió específicamente que cuidara bien de sus contenidos porque algún día serían muy importantes para usted». La caja de seguridad contenía tesoros que superaron las expectativas de todos. Había documentos legales relacionados con 3 propiedades en el centro de la ciudad que Carmen había heredado de su propia madre. Certificados de depósito por una suma considerable. Fotografías familiares que Elena había perdido misteriosamente. Cartas de amor que Roberto había escrito a Carmen durante su noviazgo y un video mensaje grabado especialmente para Sofía. Cuando reprodujeron el video en la oficina privada del banco, Carmen apareció en la pantalla, luciendo demacrada por la enfermedad, pero con los ojos llenos de amor y determinación. «Mi querida Sofía», comenzó la imagen de Carmen. «Si estás viendo esto, significa que has encontrado el tesoro que escondí en Esperanza. Quiero que sepas que cada día que pasé contigo fue un regalo del cielo, y que aunque no pueda estar físicamente a tu lado, mi amor vivirá para siempre en tu corazón». Sofía lloraba silenciosamente mientras escuchaba la voz de su madre. Roberto tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, recordando a la mujer extraordinaria que había amado y perdido. «He dejado todo esto para asegurar tu futuro», continuaba Carmen en el video. «Pero lo más importante que puedo darte no es dinero ni propiedades. Es la certeza de que eres amada incondicionalmente, que tienes la fuerza para superar cualquier adversidad y que siempre debes confiar en las personas que te tratan con bondad genuina». La imagen de Carmen se dirigió entonces a Roberto. «Roberto, mi amor, sé que cuando veas esto habrá pasado mucho tiempo desde mi partida. Espero que hayas encontrado la felicidad nuevamente, pero también espero que nunca permitas que nadie borre los recuerdos hermosos que construimos juntos. Sofía necesita saber de dónde viene para entender hacia dónde va». El video terminaba con Carmen enviando besos al aire y prometiendo que siempre estaría cuidando a su familia desde el cielo. Cuando salieron del banco, Sofía caminaba con una nueva sensación de completitud. No solo había recuperado su conexión con Carmen, sino que había descubierto que su madre había sido incluso más sabia y amorosa de lo que había imaginado. «Papá», dijo mientras se dirigían de regreso a casa, «¿crees que mamá Carmen sabía que alguien como Elena iba a intentar lastimarnos?» Roberto reflexionó sobre la pregunta. «Creo que tu madre tenía una intuición muy especial sobre las personas. Tal vez no sabía exactamente qué iba a pasar, pero quería asegurarse de que tuvieras todas las herramientas necesarias para protegerte». Alejandro, quien los había acompañado a esta expedición emocional, añadió su propia perspectiva. «Las madres que aman verdaderamente tienen una manera especial de proteger a sus hijos, incluso después de partir al cielo». Carmen sabía que Sofía sería lo suficientemente fuerte y lista para encontrar la verdad cuando fuera necesario. Esa noche, por primera vez en 2 años, Roberto arropó a Sofía en su cama con Esperanza, descansando en la mesita de noche, en su lugar de honor. La casa se sentía diferente, más liviana, más auténtica, como si hubiera recuperado su alma. «Papá», susurró Sofía en la oscuridad, «¿el señor Alejandro va a seguir siendo nuestro amigo?» Roberto sonrió, pensando en el hombre extraordinario que había aparecido en sus vidas como un ángel guardián. «Creo que sí, pequeña. Creo que el señor Alejandro va a ser parte de nuestra familia por mucho tiempo». Y en la mansión al otro lado de la ciudad, Alejandro se sentaba en su estudio, mirando una foto que Roberto le había regalado. Una imagen de Carmen, Roberto y Sofía, tomada poco antes de que Carmen se enfermara. Por primera vez en décadas, el millonario solitario se sentía parte de algo más grande que él mismo, parte de una familia
que había aprendido que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. 6 meses después de la revelación que cambió sus vidas para siempre, la casa de los Hernández había experimentado una transformación que iba mucho más allá de lo físico. Los recuerdos de Carmen ya no eran whispers prohibidos, sino celebraciones abiertas, de una mujer que había dejado un legado de amor inquebrantable. Roberto había enmarcado la foto favorita de Carmen y la había colocado en un lugar de honor en la sala, junto con otras fotografías familiares que Elena había escondido durante tanto tiempo. La casa respiraba nuevamente con la calidez y autenticidad que había caracterizado el hogar cuando Carmen estaba viva. Sofía había crecido no solo físicamente, sino emocionalmente. La experiencia de luchar por preservar la memoria de su madre y descubrir la verdad sobre Elena le había dado una fortaleza interior que sorprendía a todos los que la conocían. Esperanza seguía siendo su compañera constante, pero ahora la muñeca representaba victoria y resistencia en lugar de dolor y pérdida. El proceso legal contra Elena había concluido con una resolución satisfactoria. Aunque no enfrentaría cargos criminales graves, debido a que técnicamente no había logrado acceder a la herencia, se le prohibió acercarse a Sofía y Roberto y tuvo que pagar una compensación significativa por los daños emocionales causados. Más importante aún, el matrimonio había sido anulado oficialmente, liberando a Roberto de cualquier obligación legal hacia la mujer que había intentado destruir su familia. Alejandro se había convertido en mucho más que un amigo de la familia. Su presencia en sus vidas había evolucionado naturalmente hacia algo que ninguno de los tres había esperado, pero que todos habían llegado a valorar profundamente. Roberto había encontrado en él no solo un mentor sabio, sino un hermano mayor que nunca había tenido. Para Sofía, Alejandro era como el abuelo cariñoso que le faltaba, alguien que entendía su dolor, pero también celebraba su fuerza. En una hermosa tarde de primavera, exactamente un año después de su primer encuentro en el parque, Alejandro llegó a la casa de los Hernández con una propuesta especial. Roberto, Sofía, comenzó con esa sonrisa que había aprendido a amar. He estado pensando mucho sobre nuestra amistad y sobre lo que hemos construido juntos este último año. Sofía, ahora de 9 años y notablemente más confiada, sonrió desde su lugar favorito en el sofá, con esperanza en su regazo. ¿Qué ha estado pensando, abuelo Alejandro? Roberto sonrió al escuchar el apodo cariñoso que Sofía había comenzado a usar para Alejandro. El millonario nunca había sido padre, pero había descubierto en la relación con Sofía una forma de paternidad que llenaba vacíos en su corazón que ni siquiera sabía que existían. He estado pensando, continuó Alejandro, que una familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el compromiso mutuo, y ustedes dos se han convertido en la familia que siempre soñé, pero nunca pensé que tendría. Roberto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La amistad con Alejandro había sido una de las bendiciones más inesperadas de toda la experiencia traumática con Elena. Por eso, dijo Alejandro, sacando un sobre elegante de su chaqueta, me gustaría hacer algo un poco inusual, pero que viene desde lo más profundo de mi corazón. Sofía se incorporó en el sofá, curiosa por el contenido del sobre. Roberto se acercó para ver mejor. He hablado con mis abogados, explicó Alejandro, y me gustaría establecer oficialmente a Sofía como mi heredera. No porque necesite mi dinero, ya que Carmen se aseguró de que tuviera seguridad financiera para toda la vida, sino porque quiero que el mundo sepa que la considero mi nieta del corazón. El silencio que siguió fue de asombro puro. Sofía se lanzó de su lugar y corrió a abrazar a Alejandro con una fuerza que lo tomó por sorpresa. ¿Eso significa que realmente serás mi abuelo?, preguntó con lágrimas de felicidad en los ojos. Significa, respondió Alejandro con voz emocionada, que seré oficialmente parte de esta familia extraordinaria que hemos construido juntos. Roberto se acercó y extendió su mano hacia Alejandro, pero luego la retiró y lo abrazó como al hermano que se había convertido. Alejandro, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. No tienes que agradecerme nada, replicó Alejandro.
Ustedes me dieron algo que el dinero nunca podría comprar. Una familia que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Esa tarde celebraron con una cena especial, brindando con jugo de uva por las familias que se forman por elección y no por casualidad. Sofía insistió en que Esperanza también había sido fundamental en unir a todos. Tras cenaban, Sofía les hizo una pregunta que los tomó por sorpresa. ¿Creen que mamá Carmen sabía que todo esto iba a pasar? Roberto y Alejandro intercambiaron miradas. Era una pregunta profunda para una niña de 9 años, pero Sofía había demostrado repetidamente que tenía una sabiduría que superaba su edad. Creo, dijo Roberto lentamente, que tu mamá Carmen tenía una manera especial de ver el futuro. Tal vez no sabía exactamente cómo iban a suceder las cosas, pero se aseguró de que tuvieras todo lo que necesitarías para encontrar tu camino. Alejandro asintió. Tu madre sabía que eras especial, Sofía. Sabía que tenías la fuerza y la inteligencia para superar cualquier adversidad, y creo que estaría muy orgullosa de la niña valiente y sabia en la que te has convertido. Sofía sonrió mirando a Esperanza con cariño. Creo que mamá Carmen nos mandó al abuelo Alejandro para cuidarnos. ¿Sabes qué?, dijo Alejandro con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Creo que tienes razón. Mientras la noche caía sobre la ciudad, la pequeña familia que se había formado por elección, dolor compartido y amor incondicional, se preparaba para enfrentar el futuro juntos. Roberto había aprendido a confiar nuevamente en sus instintos como padre. Sofía había descubierto que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y Alejandro había encontrado el propósito que había estado buscando durante décadas de éxito empresarial. En su lugar de honor en la mesita de noche de Sofía, Esperanza parecía sonreír con sus ojos de porcelana, guardiana silenciosa de los secretos que habían liberado el amor, la verdad y la justicia. La muñeca que había sido un símbolo de pérdida se había transformado en un emblema de esperanza, exactamente como Carmen había planeado. Y en algún lugar del cielo, Carmen Hernández sonreía, sabiendo que su amor había trascendido la muerte para proteger y guiar a las personas que más había amado en el mundo. ¿Te ha emocionado esta historia de amor, traición y redención familiar tanto como a nosotros al contarla? La historia de Sofía, Roberto y Alejandro nos recuerda que las familias más fuertes no siempre son las que nacen de la sangre, sino las que se forjan en el amor, la lealtad y la protección mutua. Como la pequeña Esperanza que guardaba secretos que cambiarían destinos, cada historia que compartimos contigo tiene el poder de tocar corazones y transformar vidas. Si esta narrativa ha resonado en tu alma, si has sentido la determinación de Sofía, la redención de Roberto y la bondad de Alejandro corriendo por tus venas, entonces has experimentado la magia que buscamos crear en cada relato. No dejes que esta emoción se desvanezca como lágrimas en la lluvia. Suscríbete a nuestro canal para seguir viviendo historias que despiertan pasiones, revelan verdades ocultas y celebran el triunfo del amor sobre la adversidad. Dale like a este video si la valentía de una niña de 8 años te inspiró a defender lo que es verdaderamente tuyo, y comparte en los comentarios qué esperanza guardas tú como tesoro en tu corazón, porque así como Carmen protegió el futuro de Sofía desde el cielo, nosotros seguiremos protegiendo tu derecho a emocionarte con historias que alimentan el alma. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir nuestros próximos relatos de esperanza, justicia y amor familiar. Tu apoyo es la llave secreta que nos permite seguir creando estas historias que, como la muñeca Esperanza, guardan en su interior la magia de conectar corazones a través de las palabras. Gracias por ser parte de nuestra familia de soñadores y creyentes en el poder transformador del amor verdadero.